No era frialdad, era solo la forma en que la soledad moldeaba a un hombre. Cuando duraba lo suficiente, se convertía en parte de la piel, parte de la respiración, parte del ritmo con el que los pies tocaban el suelo por la mañana. John, con sus 35 años esculpidos por el sol y el viento del Arizona, conocía esa verdad en lo más profundo de sus huesos. La vastedad silente del desierto no era un vacío para él, sino un espejo, un lienzo donde cada grieta en la tierra resonaba con una marca en su alma. Este era su reino, indomable y exigente, un reflejo palpable de su propia naturaleza obstinada. El sol apenas asomaba sobre las montañas ocre cuando John ya estaba en pie, el aroma del café negro mezclándose con el polvo matutino. Cada día era un rito, una danza ancestral con la supervivencia. Sus manos, curtidas como cuero viejo, manejaban el arado con la destreza de quien conoce cada surco, cada piedra, cada promesa y cada desilusión que la tierra árida podía ofrecer. El crujido de sus botas sobre el sendero pedregoso era la única melodía que necesitaba, un compás constante que marcaba el pulso de su existencia, un eco de la tenacidad que la misma tierra le había enseñado. La tierra no era para John una simple propiedad. Era una extensión visceral de su propio ser, áspera, resistente, castigada por la sequía, pero poseedora de una belleza salvaje que solo los ojos pacientes podían discernir. Así como el terreno conservaba las cicatrices de inviernos pasados y veranos abrasadores, también él llevaba las marcas de batallas silenciosas, de promesas no cumplidas y de una resiliencia forjada bajo un cielo implacable. La vida en el rancho era una constante negociación con lo elemental, una lección diaria de humildad y fuerza bruta, donde el destino se escribía con sudor y tierra bajo las uñas. Y sin embargo, en esa aridez extrema, había una belleza oculta, una vida que se aferraba con obstinación. Las flores del cactus que estallaban en colores vibrantes tras una lluvia esquiva. El vuelo silencioso de un halcón sobre el cañón. La luz que pintaba el cielo al atardecer con tonos de fuego y olvido. John, a su manera taciturna, comprendía esos ciclos implacables. La promesa de la regeneración después de la desolación era una verdad que resonaba con la suya. La vida continuaba, adaptándose, forjando su camino, no importa cuán estéril pareciera el sendero. Su soledad no era una condena impuesta, sino una elección, un refugio labrado con el tiempo. El rumor de las hojas secas, el viento susurrando secretos antiguos entre las rocas, la compañía fiel de sus perros de ganado. Estas eran las voces que poblaban su mundo. Había algo de orgullo en esa autosuficiencia, en la capacidad de enfrentar la inmensidad sin pestañear, de ser el único amo de su destino en un universo de horizontes infinitos. El desierto lo había despojado de lo superfluo, dejando solo lo esencial. Y John había aprendido a valorar esa crudeza, esa honestidad brutal. El rancho, con sus viejas paredes de adobe y sus cercas desvencijadas, era para John tanto un santuario como una prisión silenciosa, un bastión contra un mundo exterior que a menudo consideraba caótico y lleno de falsedades, pero también una fortaleza que lo mantenía confinado con sus muros invisibles de costumbre y memoria. Era el legado de su familia, la tierra que lo anclaba, pero también el recordatorio constante de que estaba solo en su vigilancia, el último guardián de una tradición que pocos comprendían o valoraban ya. El respeto que sentía por la tierra se mezclaba con una especie de temor reverencial hacia lo desconocido que yacía más allá de sus límites. Pero el desierto, traicionero y sabio, siempre envía sus tormentas en el momento menos esperado. Incluso para un hombre como John, que creía haber descifrado cada uno de sus caprichos, existía la posibilidad de un cambio, de una disrupción tan sutil como el aleteo de una mariposa, pero con la fuerza de un vendaval. Las cosas iban a cambiar.
de una manera que nadie podría prever. Ni siquiera el viento en las rocas. Había una tensión palpable en el aire, una expectación que el ranchero, a pesar de su aguda percepción, aún no podía nombrar, pero que sentía agitarse en el horizonte. ¿Podría esa fortaleza de soledad, construida con tanto esmero y dolor, resistir la irrupción de algo completamente ajeno a su mundo? ¿Era su elección, su aislamiento autoimpuesto, realmente una forma de libertad o la más sutil de las prisiones? El vasto cielo de Arizona, indiferente a las preguntas de los hombres, guardaba sus propios secretos, esperando el momento de revelarlos. ¿Y si la tormenta más devastadora, la que cambiaría el curso de su existencia, llegara en forma de una mirada, una que le obligara a ver más allá de su propio reflejo en la aridez del paisaje? La mañana siguiente no trajo respuestas del cielo. Solo el mismo sol inclemente que prometía otro día de sudor y polvo. John, sumergido en el monótono compás de su labor, sintió una interrupción en el ritmo familiar. Una vibración extraña que no era del viento ni de la tierra. Sus perros, normalmente indiferentes a la rutina, emitieron un gruñido bajo, sus orejas erguidas hacia el horizonte rocoso. Algo se movía entre los arbustos secos, una figura que parecía emerger de la propia roca, desafiando la desolación con una fragilidad inusual. No era una tormenta de arena, pero su impacto prometía ser igual de disruptivo, una fisura en el telón de su existencia solitaria. Con el rifle que siempre le acompañaba, John observó, y lo que vio fue un contraste brutal con el paisaje. Una mujer apache, joven pero marcada por una resistencia ancestral, se tambaleaba. Su ropa, hecha jirones, apenas ocultaba las heridas que el desierto, o algo peor, le había infligido. La piel, curtida por el sol, no podía ocultar la palidez. Sin embargo, no había súplica en sus ojos, solo una dignidad inquebrantable que se negaba a doblegarse, incluso cuando su cuerpo amenazaba con ceder bajo el peso del cansancio y el dolor. Era como si el propio desierto le hubiera entregado su fuerza indomable. La mente de John, forjada en la pragmática dureza de la frontera, se debatió entre la cautela y un instinto primario de asistencia. Las historias de encuentros entre los suyos y los otros eran un tejido de desconfianza mutua, grabado en la memoria de la tierra. Sin embargo, la visión de su sufrimiento era un lenguaje universal que incluso su corazón endurecido no podía ignorar por completo. Con pasos lentos y deliberados, el rifle en una mano, se acercó, su silencio un espejo del suyo, cargado de preguntas no formuladas y de una prudencia que rayaba en la hostilidad. Ella no retrocedió. Sus ojos, oscuros y penetrantes, como las sombras de los cañones al anochecer, se fijaron en él sin un ápice de temor servil, a pesar de su evidente debilidad. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas que intentaban descifrar el abismo que los separaba. Él gesticuló hacia el rancho, una invitación a regañadientes, más por necesidad que por hospitalidad. Ella, con un asentimiento casi imperceptible, comprendió. El silencio, que en un principio era una barrera infranqueable, empezaba a mutar, a ser un nuevo idioma, cargado de observación y cálculo, donde cada gesto, cada tensión en el músculo, hablaba volúmenes. John la ayudó a subir al caballo, sus manos expertas y reacias rozando su brazo, sintiendo la frágil delgadez bajo la tela rasgada. El esfuerzo le provocó una mueca de dolor, pero no un quejido. El trayecto hasta la hacienda fue una procesión silenciosa, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, en la inmensidad del paisaje que los engullía. John se sentía incómodo, su santuario personal ahora invadido por una presencia ajena, por una vulnerabilidad que lo obligaba a reconocer una humanidad que había mantenido a raya durante años.
La irrupción de un río en un lecho seco era el símil perfecto para este encuentro inesperado, la inevitable alteración de su árida existencia. Al llegar al rancho, la instaló en un cobertizo apartado, lejos de su espacio principal, una concesión a su propia reticencia. Mientras John le ofrecía agua y vendas improvisadas, ella lo observaba. No era una mirada de agradecimiento, ni de temor, ni siquiera de mera curiosidad. Era algo más profundo, una penetración tranquila que parecía desvestir las capas de su gruñona exterioridad, el aislamiento autoimpuesto, la armadura de su soledad. En esos ojos ancestrales, John sintió que ella no solo veía al ranchero hosco, sino que percibía las grietas ocultas en su fortaleza, los ecos de su propio desierto interior, que él se esforzaba tanto por mantener ocultos. ¿Qué secretos, qué verdades no dichas podía desentrañar esa mirada tan aguda? La quietud de la tarde se cernió sobre la hacienda, una quietud diferente a la de antes, ahora cargada de una extraña presencia. El silencio, que John había dominado durante tanto tiempo, ya no era su aliado, se había transformado, convirtiéndose en un receptáculo para las sombras del pasado de ella y las incertidumbres de su propio futuro. Él sabía que su vida había cambiado irrevocablemente con la llegada de esta mujer, tan misteriosa como el viento del desierto, tan inquebrantable como las montañas. La ley más antigua, la de la necesidad y la interdependencia, había irrumpido en su ordenada existencia. La soledad, su vieja compañera, había sido, sin previo aviso, puesta a prueba. La hacienda, antes refugio inexpugnable, se había transformado en un terreno neutral, un espacio de incómoda coexistencia, donde el eco de la soledad de John luchaba contra la intrusión silenciosa de la mujer apache. Cada movimiento de ella era observado, cada gesto sopesado. John, acostumbrado a los ritmos predecibles de su ganado y el crujido familiar de la madera vieja, encontraba en su presencia un desequilibrio. No era hostilidad, o no del todo, sino la inquietud que surge al ver un cactus florecer en el lugar menos esperado. Una vida que desafía las reglas tácitas de su mundo y las vallas invisibles que él mismo había levantado para proteger su paz árida. Ella, por su parte, observaba con la aguda perspicacia de quien ha vivido en los márgenes, leyendo el paisaje no solo con los ojos, sino con el alma. El rancho de John era un enigma. Sus cercas, aunque rotas en algunos puntos, parecían extenderse más allá de la vista, construyendo un perímetro no solo físico, sino también emocional alrededor del hombre. Ella percibía la rutina, la dureza implacable, pero también la conexión casi simbiótica que él mantenía con la tierra, un respeto que resonaba con el de su propia gente, aunque expresado en un lenguaje de arados y sudor, en lugar de cantos y rituales. Hubo días en que las diferencias eran abismos. Él, que medía el tiempo por el sol y la urgencia de las tareas, la encontraba a veces inmóvil, observando el horizonte con una paciencia que él solo había visto en las rocas. Ella, que entendía el lenguaje del viento y las sombras como augurios, no comprendía su prisa, la necesidad de dominar lo que, para ella, simplemente era. Un día, mientras John intentaba reparar una valla obstinada, sus movimientos bruscos contrastaron con la quietud con la que ella, sentada a la sombra de un mezquite, deshilachaba una fibra de agave, transformándola con manos expertas en una cuerda delgada y resistente. John, al verla, sintió un antiguo fastidio agitarse en su pecho, una sombra de recuerdos que se negaba a disiparse. Las pérdidas pasadas, la soledad que había seguido a cada partida, habían cimentado en él la convicción de que los lazos eran, en última instancia, una debilidad. Había aprendido a confiar solo en la tierra y en sus propias manos, en la brutal honestidad del desierto. Cada persona que había entrado en su vida había terminado por irse o había sido arrancada, dejando tras de sí no un vacío, sino una cicatriz que él prefería mantener oculta
bajo la capa de su autosuficiencia. ¿Por qué abrirse de nuevo a esa vulnerabilidad? Sin embargo, el desierto tiene sus propias lecciones. Una tarde, mientras John luchaba con una pesada pieza de madera que se negaba a encajar en la valla, ella se levantó sin decir palabra. Sus manos, que antes tejían delicadamente, ahora se posaron con una fuerza inesperada y precisa sobre el tronco, moviéndolo con una palanca casi imperceptible que John no había imaginado. El trozo de madera cedió, encajando a la perfección. Un instante, un parpadeo, y la valla, antes desafiante, encontró su lugar. Un pequeño gesto, pero un puente que se construía en el aire silencioso entre ellos. John gruñó algo ininteligible, una mezcla de sorpresa y gratitud reacia. Ella solo asintió, sus ojos oscuros registrando la sorpresa en los suyos. No hubo intercambio de sonrisas ni de palabras amables, pero en el silencio compartido, algo cambió. Era una observación sin juicio, una acción sin expectativa. Y en esa pureza, John encontró una extraña comodidad. Ella no le preguntaba, no le exigía, solo existía, y a veces intervenía con una eficiencia que desarmaba su rigidez. Las cercas de la hacienda, de alambre y madera, eran palpables, pero las barreras más férreas eran las que John había erigido dentro de sí mismo, y las que la historia y el prejuicio habían construido entre sus dos mundos. Sin embargo, en el intercambio de una mirada al sol poniente, en el peso compartido de una tarea, o en la quietud de una ayuda inesperada, estas cercas empezaban a mostrar grietas, a volverse porosas. La necesidad mutua, más que cualquier palabra, comenzaba a erosionar los muros, abriendo caminos donde antes solo había resistencia. ¿Podrían esas pequeñas fracturas en el muro del aislamiento de John y en las barreras culturales ser el inicio de algo más vasto, algo tan inmenso como el propio desierto? ¿O se cerrarían de nuevo, ahogando la frágil promesa de conexión antes de que pudiera echar raíces? El aire de la noche se enfriaba, trayendo consigo el susurro de secretos antiguos y la incesante pregunta de lo que el mañana, en este rincón olvidado, revelaría. El arroyo, ese hilo de vida que serpenteaba por las entrañas de su rancho, había sido siempre para John una simple fuente de sustento, un recurso que había que racionar y proteger con celo. Sin embargo, en las últimas semanas su significado parecía mutar. La mujer, a la que aún no había oído pronunciar una sola palabra, más allá de un suspiro de dolor, pasaba horas junto a él, observando el lento fluir, el modo en que el agua lamía las piedras y nutría las pocas plantas que osaban desafiar la aridez. Para John, que solo veía la cantidad y la necesidad, el asombro silencioso de ella ante el milagro de cada gota era un enigma, un recordatorio constante de que existían otras formas de ver el mundo, otras conexiones con lo elemental que él había olvidado. Un atardecer, el sol tiñendo el cielo de tonos sangrientos, John la encontró luchando por sacar un cubo lleno del pozo. Sus heridas aún la traicionaban. Sin pensarlo, sus manos curtidas envolvieron las suyas sobre la cuerda, sus dedos rozando la piel cálida y tensa de ella. Fue un contacto fugaz, apenas un roce, pero en ese breve instante, el mundo pareció detenerse. No hubo palabras, solo el sonido del agua al emerger del pozo, un murmullo ancestral que resonaba entre ambos. La electricidad de ese toque no fue violenta, sino una chispa tibia, un reconocimiento instintivo que penetró sus defensas, una brecha en la fortaleza de su soledad autoimpuesta. La mente de John se tambaleó. Había pasado años construyendo muros, fortificando su corazón contra la invasión, contra el dolor de la pérdida, contra la complejidad de los lazos humanos. Ahora, una mirada, un toque, y la estructura entera de su autosuficiencia parecía estremecerse. El desierto le había enseñado a ser duro, a desconfiar, a sobrevivir solo. Pero la mujer,
con su presencia silente y su resistencia férrea, le mostraba que incluso en la mayor aridez, la vida podía encontrar una grieta, un camino, para brotar con una fuerza inesperada. ¿Era esta fragilidad recién descubierta una amenaza o la promesa de una libertad diferente? En el silencio denso que siguió al incidente del pozo, una verdad tácita flotaba en el aire, tan palpable como el polvo en suspensión. Ella, con la misma mirada penetrante que parecía desvestir su alma, finalmente habló. No fueron muchas palabras, sino una sola, pronunciada con la suavidad del viento entre los juncos, pero con la resonancia de una verdad innegable. Nishoni. John, que apenas la había visto sonreír, sintió una sacudida al escuchar su nombre, la intimidad de ese sonido, como si un secreto guardado por el desierto hubiera sido susurrado solo para él. Nishoni, que en su lengua significaba hermosa. John, acostumbrado a la crudeza de la vida fronteriza, a la brutal honestidad de la supervivencia, se encontró desarmado. El nombre de Nishoni no era solo un sonido, era un ancla, un puente tendido entre sus dos mundos. En ese instante, la mujer apache, la otra, dejó de ser una intrusa en su tierra y se transformó, en su mente, en Nishoni, la mujer que miraba el arroyo con asombro, la que le había ayudado con la valla, la que ahora compartía una parte de su esencia con él. La inevitabilidad de su conexión. Antes un susurro, ahora se hacía un grito silencioso que resonaba en lo más profundo de su ser. Una noche, mientras observaban las estrellas que salpicaban el inmenso lienzo oscuro del desierto, más brillantes y numerosas que en cualquier otro lugar, Nishoni extendió su mano. No había súplica, ni exigencia, solo una invitación silenciosa. Una pregunta formulada en el lenguaje más antiguo de la humanidad. John, con su corazón latiendo con la fuerza de un caballo salvaje, titubeó un instante. Era un abismo que cruzaba, un paso hacia lo desconocido, hacia una intimidad que su alma solitaria había creído perdida para siempre. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, un apretón firme, cálido, que sellaba una promesa sin palabras. Esa noche, bajo la inmensidad del cielo apache, el desierto fue testigo de un milagro silencioso. John, el hombre de la tierra y la soledad, y Nishoni, la mujer del viento y la resistencia, se encontraron en un abrazo que no fue efusivo, sino una confluencia de almas sedientas. El olor a tierra mojada, a vida después de una sequía prolongada, envolvió a John mientras sus labios se encontraron. Fue el sabor de lo salvaje y lo tierno, de la promesa y la redención. Un beso que no quemaba, sino que curaba, que llenaba un vacío que él ni siquiera sabía que existía. El beso fue como el encuentro del desierto con la lluvia, intenso, desesperado y lleno de una promesa que ningún tratado podría igualar. La aridez de su existencia se vio repentinamente colmada, no con una inundación caótica, sino con el suave y constante fluir de un nuevo arroyo, uno que había encontrado su cauce en lo más profundo de su ser. Un manantial de vida, nutrición y una conexión que, una vez nacida, ya no podría ser contenida, fluyendo libre y obstinada, como el agua que siempre encuentra su camino. La hacienda, ese pequeño mundo de tierra y sudor que John había creído inquebrantable, se vio de pronto engullida por una calma tensa, una quietud que precedía a la verdadera tormenta. No era de arena y viento furioso, sino de miradas juzgadoras y voces cargadas de prejuicio, que se acercaban desde el horizonte. Un grupo de vecinos a caballo, con el alguacil a la cabeza, irrumpió en la línea de su propiedad, sus figuras recortadas contra el sol poniente, tan imponentes como los acantilados que cercaban el valle. Sus caras, curtidas por el sol,
reflejaban una mezcla de curiosidad, indignación y el arraigado temor a lo desconocido, a lo diferente, que se había sembrado por generaciones en la vastedad de la frontera. Las riendas tensas y el polvo levantado por los cascos anunciaban su llegada, una invasión silenciosa pero resonante en el corazón de John. El alguacil, un hombre de pocas palabras y una estrella en el pecho que pesaba más que cualquier ley no escrita del desierto. Los miró a ambos con una fijeza que no ocultaba su desaprobación. «Se dice que tienes una india apache en tu propiedad, John». Su voz era un gruñido bajo, áspero como el lecho de un río seco. «La ley es clara sobre estas cosas. No podemos permitir que el desorden o las viejas disputas tribales pongan en peligro la paz de la comunidad». Era una demanda, una imposición velada, pero sus ojos buscaban una justificación, un ceder, un regreso a la normalidad que ellos creían conocer. En ese momento de tensión palpable, John sintió la mano de Nizoni buscar la suya, un apretón firme y tranquilizador que no era de debilidad, sino de una fuerza inquebrantable que lo anclaba. La soledad, su vieja compañera, había sido reemplazada por una conexión que ardía con una intensidad salvaje, como el fuego que consume la maleza vieja para dejar paso al nuevo crecimiento. Los viejos temores, las heridas del pasado, se disiparon como sombras ante la inminencia de la elección. No había vuelta atrás. No había otro camino que no fuera defender lo que, en su corazón, sabía que era justo, que era suyo, que era de ellos. Nizoni, con una dignidad que emanaba de cada fibra de su ser, permaneció erguida junto a John, sus ojos oscuros enfrentando el escrutinio, sin un parpadeo. No había en ella ni el orgullo desafiante de la rebelión ni la sumisión forzada del oprimido. Solo la calma de quien conoce su propio valor, la certeza de quien ha sobrevivido a desiertos mucho más hostiles que este. En su postura, en el ligero alzamiento de su barbilla, había un mensaje claro. Ella no era una posesión, sino un igual, una fuerza de la naturaleza tan indomable como el propio cañón. Las palabras del alguacil rebotaban en ella como piedras lanzadas contra la roca milenaria, dejando apenas una marca. «Nizoni no es una posesión, alguacil», la voz de John, que había sido durante años un susurro apenas audible para el viento, resonó ahora con una autoridad que sorprendió a los presentes, y de alguna manera, a sí mismo. «Ella es mi esposa, bajo los ojos de la tierra y los míos. Su lugar está aquí, y yo no la entregaré a nadie, ni a ninguna ley que no reconozca la verdad de nuestro lazo». Las palabras, sencillas y directas, se clavaron en el aire de la tarde, desafiando el prejuicio, las expectativas y el statu quo. Era una declaración que no admitía réplica, una roca inamovible en el torbellino de la adversidad. El silencio que siguió a las palabras de John fue más elocuente que cualquier discurso. Un silencio pesado, cargado de la incredulidad de los vecinos y la sorpresa del alguacil, que no esperaba tal desafío, tal firmeza. Nizoni no añadió palabras, pero apretó la mano de John, su gesto un eco silencioso y poderoso que validaba cada sílaba. En sus ojos no había reproche ni miedo, sino la profunda satisfacción de una verdad compartida, de un lazo que había sido probado y que, bajo la mirada del mundo, se revelaba como inquebrantable. Era la pausa dramática antes de que la tormenta decidiera su curso final. El alguacil, con un último gesto de resignación, comprendió que no había victoria posible con las armas de la coerción. El prejuicio y la desconfianza podían ser poderosos, pero la fuerza de una voluntad unida, anclada en el respeto y el amor, era una barrera inexpugnable. La tormenta había traído consigo su caos, pero también había limpiado el aire, revelando la pureza de lo que realmente importaba. Los jinetes se dieron la vuelta, sus caballos cabizbajos,
dejando atrás la hacienda en un silencio que ya no era de amenaza, sino de un respeto renuente. La ley más vieja, la del corazón humano y su capacidad de forjar lazos, había prevalecido, dejando en el aire la promesa de un nuevo amanecer, de una tierra que, una vez más, sería testigo de una historia de vida. La hacienda, bañada por la luz suave del amanecer, ya no era solo el bastión de la soledad de John, sino un crisol donde dos mundos comenzaban a fusionarse. La presencia de Nishoni no había borrado la esencia del rancho, sino que la había enriquecido, añadiendo nuevas texturas a la rutina ancestral. Ahora, junto al susurro del café matutino, se mezclaban los aromas de hierbas desconocidas y el silencio de las tareas se veía a veces puntuado por melodías apaches, tan antiguas como las rocas que rodeaban el valle. Era un nuevo equilibrio, frágil y profundo, donde cada uno, a su manera, aprendía a ceder y a construir, a sembrar no solo en la tierra, sino en el vasto terreno del entendimiento mutuo. Las manos, antes símbolos de un trabajo solitario o de las barreras que se erigían entre culturas, ahora encontraban un lenguaje común. Las de John, ásperas y fuertes por el arado y el manejo del ganado, se unían a las de Nishoni, hábiles y precisas en la tejeduría, en la recolección de plantas medicinales, en el cuidado de la pequeña huerta que florecía con una tenacidad milagrosa cerca del arroyo. Se entrelazaban no solo en la quietud de la noche, sino en la danza diaria de la supervivencia, en la reparación de una cerca o en el compartir el pan, forjando una confianza que trascendía las palabras. Una alianza sellada por la honestidad del esfuerzo compartido y el respeto por las habilidades del otro. Era la metáfora viva de un futuro compartido, escrito no en pergaminos, sino en la piel curtida por el sol y en la tierra fértil. El rancho mismo respiraba un aire diferente. Las viejas paredes de adobe, testigos de innumerables amaneceres y puestas de sol, parecían acoger con una nueva quietud la combinación de dos herencias. Allí, donde antes solo resonaba el eco de una tradición, ahora se levantaba un espacio donde las costumbres apaches se tejían con la vida del ranchero, un mosaico de sabiduría ancestral y resiliencia fronteriza. Nishoni no era una sombra, sino una presencia vital que había comenzado a dar forma al paisaje de sus días. Y John, a su vez, aprendía a ver la tierra no solo como recurso, sino como un ente sagrado, un vasto lienzo de historias y promesas. El camino por delante no estaba exento de sombras. La frontera, con sus murmullos de prejuicio y sus vientos de cambio, siempre presentaría nuevos desafíos, nuevas pruebas a su unión. Pero ya no eran dos individuos enfrentando la inmensidad de forma aislada. Su lazo, forjado en la adversidad y templado por el amor, era un ancla, una fortaleza que prometía resistir las tormentas futuras. No era un «felices para siempre» de cuentos, sino la promesa silenciosa de un «juntos seguiremos adelante», construyendo cada día un puente sobre las brechas que el mundo y la historia se empeñaban en mantener. La tierra guardaba todo esto también. El desierto, antiguo y sabio, había sido testigo mudo de su encuentro, de sus luchas, de su elección. Cada grano de arena, cada roca erosionada por el tiempo, había absorbido el sudor de sus esfuerzos y la verdad de sus corazones. La ley más vieja era más fuerte, la que dictaba que la vida siempre encuentra un camino, que la conexión humana puede florecer incluso en los terrenos más áridos si se riega con respeto y entendimiento. Era una lección grabada en el paisaje, un recordatorio constante de que la resiliencia y la capacidad de amar eran las verdaderas fuerzas que movían el mundo. Había el silencio de quien no necesita llenar el espacio con palabras, solo el corazón con presencia. Y en ese silencio, bajo la inmensidad del cielo de Arizona, John y Nishoni encontraron no solo un hogar, sino una promesa, la de un nuevo amanecer, forjado mano a mano,
donde la frontera entre ellos se había disuelto en el abrazo de dos almas. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre los puentes que podemos construir, suscríbete al canal Un Cuento para Vos para más narrativas que exploran el alma humana y sus fronteras. No olvides dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios.